Ahí, ¿ok? Bien, como les decía entonces, el modelo de Heicher y Olin considera la adición de un factor productivo adicional al trabajo, que puede ser el factor capital o el factor tierra, siendo el factor trabajo el factor que es móvil entre diferentes sectores productivos. Por ejemplo, en el sector industrial o en el sector industrial o manufacturero y el sector, por ejemplo, agrícola. Entonces, el trabajo se va desplazando hacia diferentes sectores dependiendo de su atractivo en cuanto a remuneración. Y eso provoca que este factor pueda ser un factor que incida dependiendo de la función de producción que tenga cada sector. Entonces habrán sectores que sean intensivos en el uso del capital, otros sectores que sean intensivos en el uso de la parte tierra, y podrían tener intensidad también de uso en la parte de mano de obra. Entonces, dependiendo de cómo se vayan dando las condiciones, vamos a tener esa intensidad de uso, que es una de las cosas que está planteada en este modelo. También, aparte de la intensidad de uso, está el otro elemento que es la abundancia, ¿ya?, del factor. Siempre considerando dos factores: capital trabajo o tierra trabajo. Lo mismo para el caso de la intensidad. Entonces, la abundancia de un factor depende en términos o absolutos o relativos. Lo que nos interesa es la parte relativa, más que la parte absoluta. Entonces, de acuerdo a eso, establecemos las relaciones capital-trabajo o trabajo-capital, o relaciones que hay entre los países, comparando siempre estos dos países, modelo de 2 por 2 por 2, o sea, dos países, dos productos y dos factores productivos. Por eso es el modelo de Heicher y Olin, que se le conoce también como el modelo de 2 por 2 por 2. Entonces, vamos a continuar con eso. Y para eso les voy a compartir lo que teníamos ahí. Por acá lo tenía. Profe, ¿usted después podría subir el PowerPoint al aula? Creo que se lo subí, ¿o no? O sea, yo me metí el otro día y no lo encontré. Subí solo la clase, pero no subí el PPT. Ah, solo la clase, ya. Entonces, Sí. voy a subir. ¿Dónde tengo esto otro? Ups. A ver. Ahí sí, ya. Entonces, como les decía yo, este es un artículo que habla de las diferentes teorías del comercio internacional, de Raquel González Blanco, ¿ya? Entonces, aquí vamos viendo cuáles son las causas del comercio, por qué los países comercian, que eso lo vimos al comienzo, que se hablaba acerca de la teoría tradicional, que explicaban las ventajas absolutas y las ventajas comparativas planteadas por Adam Smith y David Ricardo, ¿ya? Posteriormente, vimos que la parte de la teoría moderna que llamaba, que es la teoría de Heicher y Olin, y luego en lo que vamos a ver ahora, que es la parte donde hay competencia imperfecta, ¿ya?, que es un poco más real. Porque lo anterior, por ejemplo, el modelo de Heicher y Olin suponía que había competencia perfecta en los mercados. Bueno, aquí lo aterrizamos un poquito más a la parte de mercados imperfectos, que es lo real. Y ahí nos vamos a ir refiriendo a cosas como
Por ejemplo, cuando hay monopolios en cada país y que esos monopolios son en un producto en particular y que cuando hay economía cerrada, la empresa que es monopolio y que atiende a su mercado, que es de su país, lo hace igualando su ingreso marginal con su costo marginal, como lo hace una empresa de competencia imperfecta. Y en ese contexto, cuando hay apertura comercial entre estos dos países, estas empresas monopólicas van a querer ingresar a vender al otro país. Ambas. La del país 1 y la del país 2, o la del país A y la del país B. Van a querer tener mayor cuota de mercado. Y con eso, generar mayor ganancia. Pero lo que pasa es que como las dos desean hacer lo mismo, eso va provocando un efecto llamado un efecto procompetitivo. ¿Ya? El efecto procompetitivo del comercio. Y que de alguna forma obliga a estas dos empresas que son monopolios en cada país, si quieren ingresar al mercado del vecino, del otro país, ¿ya? Van a tener que necesariamente no optimizar como lo estaban haciendo, sino que bajar un poco sus precios. Y entonces la empresa del país 1 bajará su precio para poder ingresar al otro país. Y así hacerle competencia a la empresa que es monopolio en ese país. Lo mismo ocurre con la otra empresa, que también baja su precio para poder incorporarse a vender en el otro país. Y eso los lleva a tener este efecto procompetitivo que van generando con estas rebajas de precios y que en el fondo podría culminar con un dumping, ¿ya? Es decir, vender a precios más bajos que su costo, ¿ya? Y vender a precios más bajos que su costo va a significar que en el fondo van a ganar menos, pero van a tener la incorporación ya en ese otro país. Bueno, eso es lo que habla de esta situación de los monopolios en el contexto del comercio internacional, que se genera este dumping recíproco. ¿Ya? Cuando estábamos analizando la teoría de Heckscher y Ohlin, estamos viendo que hay competencia perfecta en los mercados, por lo tanto no se da esta situación de dumping recíproco, ¿ya? Porque no habrían monopolios, habría competencia perfecta. Por lo tanto, esto no se da en el modelo de HO. Entonces, en este modelo de HO, importa ver la parte de intensidad de factores y la abundancia de factores, donde hay teoremas como son los de la igualación de precio de los factores, el de Stolper y Samuelson que revisamos, y el de Ripczynski también lo expusimos en la clase pasada. Y cuando había incremento en la dotación o cantidad de algún factor productivo, había un incremento en la producción que utilizaba de manera intensiva ese factor y disminuía la del otro. Bueno, eso es lo que plantea en general este modelo, ya aplicando ese teorema de Ripczynski. Y en el fondo, se dio también en este modelo, en la antigüedad, una situación paradojal que se llamó la paradoja de Leontief. En el fondo, uno, haciendo ese análisis en ese tiempo, Vasily Leontief, que fue quien planteó este hecho particular de su paradoja, es porque estudió países como Estados Unidos y se dio cuenta de que Estados Unidos, que era una economía rica en capital, tendía a exportar muchos productos que eran intensivos en el uso de la mano de obra, lo cual contradecía un poco la parte teórica,
Por eso se le llamó la paradoja de Leontief. O sea, contradecía los supuestos, contradecía lo que planteaba la teoría. ¿Y por qué se daba esto? Porque también ese país que siendo muy rico en capital, exportaba, por ejemplo, cosas agrícolas, ¿ya? Entonces, no había explicación por qué exportaba cosas agrícolas cuando era una economía rica en capital. Bueno, ¿cómo se determinaba en términos de ventaja comparativa en esta teoría de Hechirin? Decía que un país tenía ventaja comparativa cuando, al tener la relación de abundancia de factores, y había un factor que era abundante, y había un sector productivo en el cual se utilizaba de manera intensiva ese factor abundante, bueno, en ese caso, esa economía tenía su ventaja comparativa en ese producto. Entonces, iba contra esta situación de esa ventaja comparativa, ¿ya? Profe, ¿puede repetir eso, porfa? Lo de la paradoja. O sea, Ya. ¿cómo pasa? Que en el fondo, la paradoja de Leontief fue cuando él estudió esta situación, el modelo de Cherolin y aplicó, y se dio cuenta de que Estados Unidos, siendo una economía muy rica en capital, tendía a exportar muchos productos que eran intensivos en el uso de la mano de obra. Cuando el modelo, lo que correctamente indicaba, era que Estados Unidos debiera exportar productos que eran intensivos en el uso del capital y no en el uso de la mano de obra. ¿Ya? Eso es lo que establece esta paradoja, que en el fondo se dio ahí en ese hecho de estudiar la economía norteamericana y que en el fondo fue reafirmando que por qué pasaba eso. Entonces, ahí se generó esa paradoja y que después se estableció en los textos que autores como Chacho Liáez, como Krugman, como Salvatore también lo destacaron, ¿ya? Como hecho paradojal de este modelo. Ese es un punto que en el fondo mete un poco de ruido al modelo porque lo hace ser como no aplicable. Bueno, pero cuando uno analiza estas nuevas teorías, habla de este dumping recíproco, que es la competencia imperfecta, los monopolios en general, y también otra cosa de la cual habla es de lo que en los países hay economías de escala. O sea, ¿cuándo uno tiene economías de escala? ¿Ya? Partamos por ahí, eso es un concepto que hay que aplicar. La economía de escala se da porque en la medida que va incrementándose el nivel de actividad productiva, los costos van disminuyendo, los costos medios. Y lo que influye mucho en esa disminución de los costos medios es que la parte fija del costo total es la que se va haciendo más pequeña cada vez porque va aumentando la producción. Porque ahí tenemos mayores costos que son de tipo variable, pero un menor monto del costo fijo asignado a cada unidad. Y eso genera esa economía de escala, o sea, la disminución de la parte fija del costo medio, del costo total. Luego, si se tiene economías de escala, se aprovechan esas economías de escala, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo puedo generar más cantidad producida con un menor costo por unidad. Entonces, esa es la idea de aprovechamiento de la economía de escala. ¿Qué es lo que tenta con este aprovechamiento de la economía de escala? Por ejemplo, que no tenga la capacidad productiva suficiente. Entonces, que yo no pueda aprovechar esa economía de escala porque a lo mejor mi capacidad de producción no me da, no me alcanza.
tengo un tamaño de planta muy pequeño que no me permite aprovechar esa economía de escala. Por ejemplo, ahí tenemos un elemento que podría atentar con este aprovechamiento de economía de escala. ¿Ya? ¿Y por qué quisiéramos aprovechar esa economía de escala? Porque cuando disminuimos costos unitarios, nos permite tener un precio menor. Y con ese precio menor, podríamos exportar ese producto. ¿Ya? O sea, pasamos tal vez de una situación de importar un producto a poder exportarlo, lo cual beneficiaría a esa economía. Y otro tema que es relevante aquí también es el tema de que cuando tenemos una gama de productos, ¿ya? Tenemos que también tener muy claro que dentro de esa gama de productos hacer un estudio de mercado bien minucioso para saber qué variedad tener de cada una de las cosas que queremos producir. Por ejemplo, en el mercado automotriz, ¿ya? En el mercado automotriz hay algún producto, por ejemplo, de un tipo de automóvil. Y dentro de ese tipo de automóviles hay diferentes modelos. O sea, hay unos que son básicos, otros que son con mayores características como tener aire acondicionado, llantas de aleación, etcétera, etcétera. O sea, van agregándose más cosas que a algunos clientes les gustaría. Entonces también hay que ver dentro de esa gama de productos qué cantidad producir para cada segmento del mercado. ¿Ya? Es decir, si yo hago bien mi estudio, voy a tener un poco más claro de cuál es mi tamaño de ese mercado y cómo satisfacerlo, ¿ya? Hay un mercado que va a preferir automóviles que sean con transmisión mecánica, va a haber otro mercado, otro segmento del mercado que va a preferir un automóvil con transmisión automática. Entonces, hay que ver también, para no quedarse sobreestoqueado, cuánto generar para cada mercado. Entonces, ahí tenemos otro tema, lo que es cuánto producir para cada segmento del mercado. Y en esto de la economía de escala, y relacionándolo, está muy estrechamente ligado la diferenciación del producto. Y cuando uno habla de diferenciación del producto, está hablando de un modelo económico que es una estructura de mercado que es la competencia monopolística. ¿Ya? Y algunos oligopolios. ¿Ya? Por ejemplo, dentro de esta industria de automóviles, ¿cuánto es lo que vamos a producir para cada segmento para poder aprovechar esa economía de escala? ¿Ya? Y eso nos hace tener la diferenciación de esos productos. Una gama para lo que es la parte básica, otro para los que prefieren con mayores características, con mejores características, unos que lo prefieren mecánico, otros los que prefieren automático, y así. Vamos teniendo diferentes tipos de productos para poder ver y tener una situación de mejor situación de ganancia para la empresa, que es la empresa, por ejemplo, en este caso automotriz. Entonces, ahí tenemos los modelos de competencia monopolística, ¿ya? Donde ahí Paul Krugman hizo un análisis bastante completo. También, cuando uno habla de los oligopolios, ¿ya? Los mercados de oligopolios, que ahí se genera ese dumping recíproco,
que en el fondo permite que se beneficien las economías de ambos países porque van a acceder a ese producto en mejores condiciones de precio que si la economía estuviese cerrada. ¿Ya? Y también otro tema que es atingente a este contexto es el comercio intraindustrial. ¿Ya? El comercio intraindustrial entre países que van generando, que vayan haciendo exportaciones e importaciones de productos que sean más o menos similares. ¿Ya? Entonces, hay ahí un índice, ¿ya?, que se define para poder hacer un cálculo de este comercio intraindustrial, que tiene que ver con las importaciones y con las exportaciones, ¿ya?, en totales. Eso es, en general, lo que tenemos ahí como otras teorías, ¿ya?, que no es tan solo la teoría de Ricardo, la de Smith, la de Aicheriolin, sino que son las teorías de competencia imperfecta, que es lo que uno aprecia en la parte real, ¿ya? Y por eso está este artículo que yo les puse acá, para que lo lean, para que lo analicen, y podemos con eso hacer una especie de taller, ¿ya? ¿Qué dijo, profe? ¿Hacer una especie de qué? De taller donde Ah, donde ustedes en forma grupal planteen ahí algunas opiniones, planteen ahí también algunos conceptos que se relacionan con las teorías anteriores, ¿ya? Porque ahí están todas, están la de Ricardo, la de Smith, la de Eicherlin, y está esta teorías de los mercados imperfectos. Profe, ¿cuándo sería el taller? A ver, Y hay que leer todo eso que subió porque tiene como 120 páginas. no es tan largo, fíjense, miren, no es tan largo. ¿Cuánto tiene esto? Sí, aquí está todo. Tiene. Tiene como 100. No, no es tanto. 115. No, pero ¿No dice ahí 16? sí, 115, pero es. A ver, miren, fíjense dónde parte. Son páginas. Ah, verdad. Dice ¿Ya? 16, como dice la Gaby. Ya, entonces no es tan largo. Y como es un trabajo grupal, eh, pueden ser de 4 personas por grupo más o menos, ¿sí? El mismo grupo de la prueba, ¿no? Puede ser, o pueden tener un grupo, un integrante adicional, eso dependerá de ustedes. Puede ser, a ver, para estos talleres podrían ser grupos de 5 personas máximo, ¿ya? Ahí ustedes lo ven. ¿Y cuándo sería el taller? A ver, entonces, se lo voy a poner en el aula. En aula está el artículo, aquí estamos en la clase, y en aula les voy a poner la cantidad de personas integrantes por cada grupo. Le voy a poner qué es lo que van a hacer con este artículo. O sea, en general es una situación de analizarlo, plantear opiniones y que puedan llevar algún tipo de discusión, ¿ya? Entonces van a haber diferentes opiniones que van a emanar de cada grupo. Y eso, a ver, ¿para cuándo podríamos generarlo? Hoy día estamos a 18, Jueves. jueves 18. ¿Qué les parece para cuando para cuando no tengan así actividad? A ver, cuándo no tienen actividad que les va a tocar con. ¿Qué les parece Lunes 22. lunes 22? ¿O podría decir el jueves 25? Jueves Jueves, 25, profe. ¿Les gusta más el jueves Jueves. 25? jueves. Jueves 25 es mejor. ¿Ya? Entonces, lo dejamos para el jueves 25. Y ese taller tiene una ponderación de una nota que va a ir a
a complementar sus notas de pruebas. ¿Ok? Y así como este taller, podemos hacer un par más y tener ahí una promedio de notas de talleres, y ahí completar como una nota general. ¿Les parece? Ya. Profesor, Aquí, entonces cada grupo va a tener que expresar su opinión con respecto a lo leído y mínimo una plana, 2 planas, ¿cómo lo hacemos? A ver, en general, como este es un artículo no tan largo, debe tener ¿cuánto? ¿Como 15 páginas? ¿14? Porque hay mucha bibliografía ahí que está, debe tener unas 14 páginas. Está la introducción, tal. Bueno, ustedes se van a encontrar con la parte inicial, que es Ricardo, Smith, Cherolin, y van a hacer las comparaciones con las teorías nuevas, que son la de economía de escala, la de competencia imperfecta, lo de dumping recíproco, lo de diferenciación de productos, y ahí van a poder establecer opiniones y algún punto de crítica hacia un modelo, hacia otro. O sea, en el fondo es analizarlo como un artículo y a emitir su juicio crítico basado en hechos concretos, ya no basado en algo que no tenga sustento. ¿De acuerdo? Eso es lo que podemos generar. Y eso va a enriquecer, digamos, su análisis, porque después cuando tengamos que ver la prueba, también esto va a formar parte de esta segunda prueba, ¿ya? Y esta segunda prueba aún no la hemos fijado, ¿no? No, para nada. Eso debiera ser, profe, parece que era para el jueves 9 de julio, yo tenía anotado, pero ¿el no 9? estoy segura. Sí, debiera ser el 9, porque la semana del 13 es la semana, me parece que está como más de descanso, ¿o no? Sí, la pausa Sí. activa. Ya. Y en esa semana no hay nada, pero nada de nada. ¿Qué es lo que podría haber en esa semana? Podría haber así como aclaración de cosas anteriores, pero no ninguna cosa que sea de materia nueva. Así que yo creo que el 9 está bien. ¿Les parece el 9? ¿Qué es lo que va a entrar para ese tema de evaluación del día 9? Va a entrar el modelo de Cherolin y va a entrar en la parte de las otras teorías, ¿ya? Básicamente eso. No sé si le alcanzo a ver la parte de crecimiento, no, eso lo dejamos para la última. ¿Ok? Ya, profe, gracias. Profe, ¿Sí? entonces serían 2 pruebas y una nota de control, las notas en este semestre. Vamos a tener como talleres como este y tal vez otro más, y ahí tenemos una nota de talleres y tenemos 3 pruebas y podemos eliminar la peor de las 4. Ah, ya, gracias. ¿Ya? Así se quedan con sus 3 notas. Eliminan la peor de las 4 notas. Tenemos prueba 1, prueba 2, prueba 3 y talleres. ¿Ok? Ya, profe. Bien. Yo les Ok. voy a subir, aparte de esto, les voy a subir la parte conceptual, que el capítulo que apoya toda esta parte de las otras teorías. ¿Ok? Para que lo tengan ahí también como respaldo. Y también, si quieren, pueden acudir a Krugman, que Krugman también habla de esto. Ahí ya.
Eso es lo Profe, respecto al último que dijo, entonces, ¿se puede eliminar la peor nota? Independiente sea prueba o taller. vamos a tener 3 pruebas Y lo acabo de y decir. talleres. Entonces, tienen 4 notas y dejan las 3 mejores. Ah, ya era para confirmar. ¿Sí? Eso es. Ya, profe, gracias. Profe, disculpe, no sé si escuché bien. Aparte del informe, ¿fijó una prueba? ¿Fecha para una prueba o no? No, la prueba es la que habíamos acordado hace un par de clases atrás que iba a ser el día 9. 9 de julio. Claro, Vale, porque la vale. semana que viene después es la semana de pausa. Ya que ahí no hay ninguna actividad académica. Entonces, el 9 y quedan libres hasta el día 20. Bien, chicas y chicos, eso es lo que les quería comentar hoy día. Y yo les voy a subir como apoyo la parte conceptual de este tema, para que tengan ahí también el modo de hacer algún tipo de cálculo con el comercio interindustrial y cosas así. ¿De acuerdo? Entonces nos veremos, ¿cuándo nos veremos? Y profe, también suba el PPT. Acuérdese. Eso sí, sí, gracias por acordarme. Entonces nos veremos el día 22, ¿sí? Eso Sí, es el lunes profe, el 22. 22 nos vemos. Eso ya. Entonces, hasta el lunes. Que estén todos muy Chao, bien. profe, cuídese. Muchas Chao, gracias. profe. Chao, Chao, profe. profe. Chao, Buen fin de profe, semana. Chao, gracias. profe, gracias. Chao, Chao, chao. profe. Chao, Que profe. estén Chao, muy bien. profe. Chao, Gracias. Adiós, profe. Chao, profe. chao. Chao. Careful out there. Profe, entonces el informe es para la próxima semana, ¿cierto? ¿Jueves? Va a ser para el jueves, Chao, profe. jueves 25, sí. Chao, chao. Ya. Ya, vale. Don Pato. Nos vemos lunes. Cuídese. Y acuérdense que pueden ser grupos hasta de 5 personas. Ya. Chao, profe. Chao, chao.